amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a un programa más de Huella Cultural. El día de hoy tenemos como invitado a un personaje con una amplia trayectoria musical. Este personaje es el mentor, fundador y director de las actividades orquestales en la ciudad de Cuenca. Actualmente se desempeña como el director de la Orquesta Sinfónica de Loja. Con ustedes, William Vergara. William, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes en La Huella Cultural. William, coméntenos, ¿cómo empezó su acercamiento con la música? Bueno, primero es una linda pregunta, ¿no? Porque me obliga a recordar cosas de la niñez. Obviamente esto empieza muy en mi casa, pues mi abuelo fue músico y de ahí mi familia materna, todos están en el mundo de la música hasta el día de hoy, ¿no? Entonces creo que todo esto estuvo presente en casa, aunque si bien es cierto no practicaba instrumentos, por ejemplo, mi madre, pero siempre a la tarde al ir a casa de mi abuelo le veía practicar el saxofón, porque él era saxofonista, y escribir sus partituras. Entonces ha sido una cosa muy cercana hacia mí desde muy pequeño, ¿no? ¿Usted siempre recibió el apoyo por parte de su familia? A ver, es una pregunta delicada, ¿no? Yo creo que sí y al mismo tiempo no, porque por parte digamos, en la línea paterna siempre había aspiración hacia algún otro tipo de profesión, pero en cambio en la línea materna siempre, absolutamente siempre. Yo vivía durante ese tiempo en el Cantón Biblián, que pertenece a la provincia del Cañar, ¿no? Entonces a los 11 años me fui de mi casa y bueno, desde los 11 años no he vuelto más, digamos, al sitio donde vivía, al sitio físico donde vivía en aquel entonces. Obviamente siempre visito a mi madre y a mi familia allá en el cantón y siempre fue para estudiar música. Desde los 11 años que me fui con una meta clara que era estudiar música. Nunca hubo, digamos, zonas de dubitación como puede haber en los jóvenes y ahora qué carrera voy a seguir y ahora qué voy a hacer. Siempre estuvo claro para mí que iba a ser la música. ¿Desde cuándo empezó su desempeño como director de orquesta? Ciencia cierta, no sé poner una fecha exacta, digamos así, como un año, ¿cierto? Creo que las cosas se fueron dando poco a poco. Yo estoy formado como violinista y a partir de eso como integrante de muchas orquestas, ¿no? Orquestas pequeñas de estudiantes en la época estudiantil, luego en orquestas profesionales, en orquestas a nivel internacional. Entonces creo que lo uno fue llevando a lo otro, ¿no? Cuando estás en medio de una orquesta interactúas con directores y esa interacción te hace ver que hay una posibilidad de enamorarte de esa profesión. Obviamente necesita preparación, pero poco a poco fue que me fueron encargando grupos de cámara que denominamos estos pequeños grupos, luego agrupaciones más grandes. Luego estuve trabajando como director asistente en un par de orquestas y eso llevó a que tenga que encargarme de algunos conciertos con las orquestas profesionales del país y bueno, más o menos ha ido decurriendo en eso entre la formación y la actividad. Gracias, creo que a la vida he tenido oportunidad de dirigir mucho fuera del país. Creo que más se ha hecho a nivel internacional que dentro del país. No estoy diciendo más en el sentido como de valor, sino en el sentido cuantitativo de las cosas, de los conciertos que he podido realizar, ¿no? Entonces, creo que era como un camino que de pronto se ha ido dando. Entiendo que desde que usted empezó su vida musical, la trayectoria, el camino recorrido es largo. ¿Cuáles cree usted que son las virtudes que tiene que tener un director? Creo que la primera virtud que uno debe, o no sé si es virtud, o la primera cuestión que uno debe tomar en cuenta cuando quiere caminar en el mundo de la dirección es la renunciación. Parece contradictorio, pues para muchos el mundo de la dirección está totalmente vinculado al ego, ¿no? A la necesidad de administrar el talento y también a la necesidad, inclusive para algunos directores más jóvenes, de ser el centro de atención desde el punto de vista de marketing o cosas así. Pero yo creo que está el tema de la renunciación, porque tienes que renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, es muy sencillo, cada mañana que tú te levantas, te sientas al piano, practicas y haces que tu instrumento suene, sea el violín, sea la flauta, cualquier instrumento que elijas. Entonces tienes un contacto muy directo.
el tener que empezar a trabajar en los procesos de dirección orquestal significa un poco renunciar a esa vida sola o muy personal que es la relación con el instrumento para intentar una zona de convivencia con grupos más grandes, ¿no? Que eso ya demanda otro tipo de actitud personal, demanda otro tipo de preparación a nivel técnico y a nivel emocional. Entonces, estar dispuesto a renunciar a esa parte y estar dispuesto a cambiar tu forma de interactuar con los demás, creo que es en principio una renunciación. Luego después, el tema de la calidad viene por la preparación continua que necesita el director de orquesta, ¿no? No somos ningunos gurús, no somos ningún ser poseído por nada, significa que cada día que nos levantamos dedicamos un tiempo exclusivo a la preparación técnica, al análisis de las partituras, al convivir con esas partituras, para poder llegar a la orquesta y ser asertivos en lo que decimos, ¿no? Es un tema muy extenso, creo. ¿Cómo cree que su participación internacional en las diferentes orquestas ha aportado a las orquestas en las que usted ha trabajado dentro del país? Bueno, creo que ahora lo puedo compartir mucho más, ahora que estoy al frente de la Sinfónica de Loja, y es que las sonoridades que tienen las orquestas son como su personalidad. Es decir, yo tengo un nombre, pero también tengo un apellido. Muchos me identifican por mi nombre, pero mi apellido me da una raíz, un sello profundo, y asimismo creo que es con las orquestas. Las orquestas se llaman Orquesta Sinfónica, no sé, de Londres, de Tokio, de Montevideo, de donde uno quiera, ¿no? Pero lo que le pone el sello característico es su sonoridad. Y creo que al poder dirigir orquestas a nivel internacional, uno aprende muchísimo, se nutre de cómo es hacer una sonoridad de una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cuando mi retorno al país después de esas actividades, he intentado trabajar muy duro en los conocimientos adquiridos en esos tiempos, en esos viajes, para ponerlos en las orquestas que he tenido el honor de dirigir como invitado y en algunas como titular. Sabemos que dentro de los trabajos que usted ha realizado en dirección orquestal, fue director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca y actualmente es el director de la Orquesta Sinfónica de Loja. ¿Por qué decidió trabajar con esta orquesta? Bueno, es una pregunta muy interesante. Me parece que hace unos 2 años casi el Ministerio de Cultura convocó a un concurso para esta sinfónica, para la Orquesta Sinfónica de Loja. En ese tiempo yo me presenté, ¿no?, para este concurso y bueno, X razones no se dio el concurso, se ha postergado, etc. Fue en junio posiblemente de este año que recibí una llamada desde el Ministerio de Cultura, que es el órgano que regenta todas las orquestas del país, donde se me pedía que pueda postular a través de mis documentos, hoja de vida, carpeta, etc., con mi dossier, digamos, pueda estar dentro de una terna para ser seleccionado. No me enteré más hasta más o menos mediados de octubre, me parece que sobre el 20 y algo, que recibí una llamada también donde se me indicaban que había sido seleccionado de una terna para dirigir la Orquesta Sinfónica de Loja. Y bueno, la pregunta inmediata que me hicieron era si aceptaba, y obviamente sí, si me había presentado a un concurso y estaba pendiente de que podía ser esto una posibilidad, la acepté, obviamente la acepto con muchísima responsabilidad, con mucha humildad, porque estar en Loja, una capital musical del país, es una responsabilidad para cualquier músico de cualquier latitud. Entonces, sin embargo, creo que es parte de los desafíos personales que uno tiene como músico y como ser humano, ¿no? Poder aportar en lo que esté al alcance de uno, en donde esté. Y la vida del director musical es así. Creo que tal vez esto podemos abrir un paréntesis más grande. La vida del director musical está ligado mucho a una idea de migración constante. Estar unos años aquí, estar otros años acá, tener que moverte entre diferentes ciudades, a veces entre diferentes países, hacen parte de la vida de un director musical. Bueno amigos, con esto estamos llegando a la parte final de nuestra programación, pero antes quiero invitarlos a todos ustedes y a usted, William, a hacer un recorrido por la trayectoria de este gran músico. William Vergara
Graduado de la Royal School of Music de Inglaterra como director de orquesta. Ha realizado estudios de perfeccionamiento orquestal operístico de ballet con Emanuel Sifer en Suiza y Luis Gorelli en Argentina. Ha trabajado como director invitado en importantes agrupaciones orquestales de Argentina, Perú, Colombia, España y Ecuador, donde también ha dictado charlas magistrales, clases y conferencias, colaborando también en Ecuador con los principales festivales vigentes en el país. Mentor, fundador y director de toda la actividad orquestal juvenil e infantil en la ciudad de Cuenca durante la última década, lo cual le hizo merecedor a la presea Francisco Paredes Herrera, máximo galardón en las artes que otorga el municipio de Cuenca por su contribución en el desarrollo artístico en la capital azuaya. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca en las áreas de práctica orquestal, música de cámara y violín. Unido a su trabajo, se desempeña como director de la Orquesta Sinfónica de Loja, desde donde viene impulsando el desarrollo musical del país, con énfasis en la activación cultural de la región sur del Ecuador. Con esto llegamos a la parte final de la programación de hoy, esperando que sea de su total agrado. Para cerrar esta entrevista, tendremos la intervención del maestro William Vergara. Los esperamos en una próxima ocasión.